Hola, buenos días. Lo primero que quiero es dar las gracias a Juan, que me ha invitado una vez más a estar en este foro. Y lo siguiente es, me han invitado para hablar de la inteligencia artificial para una vida mejor. Y estaba pensando yo, ¿por qué la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida, ¿no? Y estaba yo pensando que una de las cosas que hacemos nosotros es tomar decisiones. Y parece que eso de tomar decisiones debe ser una cosa muy complicada, ¿no? Uno ve a los gobernantes que necesitan unos cuantos cientos de asesores para saber qué decisión tomar, porque debe ser que es una cosa muy complicada. Y por lo tanto, si una de las cosas tiene la inteligencia artificial es que permite construir sistemas que toman decisiones. Otra cosa es que les dejemos o no que lleguen hasta el final con las decisiones, pero las decisiones las toman, ¿no? Entonces yo había hecho un pequeño esquema acerca de cómo hemos construido sistemas que toman decisiones a lo largo de los años. Entonces empezamos al principio de los tiempos de la inteligencia artificial construyendo sistemas que fundamentalmente estaban basados en lógica, es decir, que tomaban las decisiones en función de unas reglas lógicas que alguien, un experto, pues había introducido dentro del sistema. Pasados los años nos dimos cuenta de que eso solía generar bastante controversia. No les voy a contar. En este foro yo creo que es claro, ¿no?, que las diferencias de criterio de los expertos acerca de cualquiera de los temas que se traten suelen ser bastante importantes. Entonces, al final no se sabe qué sistema construir. Y se dijo, bueno, en vez de hacer caso a los expertos, hagamos caso a los datos. Tenemos datos, podemos recopilar esos datos y a partir de esos datos construir sistemas que tomen decisiones. Al principio los datos que se recopilaban eran pequeños y además solía estar sujeto a que un experto decidiera qué datos coger y cómo cogerlos. Y sobre esos sistemas limitados en cuanto a datos y en cuanto a características de los datos, se construían sistemas que aprendían a cómo tomar las mismas decisiones que contenían los datos. Evidentemente, eso tenía una serie de limitaciones, y es que al final las decisiones que se tomaban estaban muy guiadas por los datos que uno había recopilado y que había filtrado previamente. Entonces, a partir de los 2000, a partir de este siglo, lo que se hizo fue un salto muy importante, porque en función de la cantidad de datos que se estaban almacenando, que cada vez eran mayor esa cantidad de datos, se empezaron a construir sistemas que eran capaces de aprender a partir de una inmensa cantidad de datos y obtener resultados que empezaban a ser comparables a los que podía tener un ser humano, incluso superiores. Es decir, su capacidad para detectar determinada información en imágenes, por ejemplo, superaba las capacidades que tenía un ser humano para detectar esos elementos. Yo, por ejemplo, trabajando en detección de vídeo, detectando personas en vídeos, tengo que entrenar el sistema con imágenes que han sido previamente calculadas las personas que hay en cada una de las fotos por un ser humano, y mi sistema, basado en inteligencia artificial, interpretaba que había más personas de las que decía el ser humano que había. Entonces pensaba que mi sistema se estaba equivocando, pero si analizabas la foto en detalle, había veces que aparecían unas caras al final, ¿no?, en el fondo de la foto, muy pequeñitas, que el ser humano que las había etiquetado no las había tenido en cuenta porque no las había visto, y sin embargo el sistema automático sí que las había visto. ¿Y cómo era eso posible? Pues eso es posible porque se le ha entrenado al sistema con millones y millones de terabytes de información. Pero aún así, estos sistemas de los años del 2010, antes de que llegara el ChatGPT, que ahora todos utilizamos, que es el último del que voy a hablar, estos sistemas tenían también una limitación, y es que tenían que tener datos para ser entrenados y esos datos tenían que ser etiquetados por personas, ¿vale? Lo cual implicaba que uno tenía que recopilar los datos, tenía que poner a una serie de personas a etiquetarlos. Todos hemos etiquetado datos, quiero decir, porque se inventaron muchas maneras de etiquetar los datos, de esto, solo puede entrar usted en esta web si marca donde hay un coche, donde hay no sé qué. O sea, todos hemos sido utilizados para etiquetar datos de alguna manera, pero aún así, claro, son millones y millones de datos los que hay que etiquetar. Así que se le dio otra vuelta al asunto, ¿no? Y se crearon, luego hablaré de ellos, los famosos transformers, que lo que pretendían era, a partir de un conjunto de información, en este caso, para que os hagáis una idea, vamos a imaginar que es texto, es decir, a partir de todo el texto que está escrito en inglés en la web, ser capaz de aprender un modelo que sea similar o que sea capaz de generar información que sea similar a la que se le ha presentado. En ese sentido ya no lo tienes que etiquetar, ya no le tienes que decir, oye, mira, en esta imagen aquí hay un coche, en esta imagen hay una flor, para que aprenda dónde están los coches y dónde están las flores, sino que realmente coge toda la información que hay en la web y construye un modelo, aprende un modelo con miles y miles de millones de parámetros que reproduce lo que se le ha mostrado previamente. No está etiquetado, ¿no? Toda la información en bruto
y simplemente es capaz de reconstruir esa información. En ese sentido, ya no estamos haciendo que la máquina aprenda, estamos dejando que se construya un modelo que representa toda la información que se le ha mostrado, ¿no? Porque aprender lleva aparejado la idea de castigo-premio, es decir, si lo haces bien, si lo haces mal, y en el caso del ChatGPT no hay ningún castigo ni ningún premio, simplemente construye un modelo a partir de la información que se le da. Eso es lo que se llaman los transformers. Por darle una vuelta de tuerca para dejar claro el por qué ahora, ¿no?, en los 2020 es importante la inteligencia artificial y nos va a hacer vivir mejor y nos va a permitir no tener que tomar tantas decisiones, para bien o para mal, vamos a ver un poco qué pinta el ser humano en todos estos sistemas que os he ido contando y que creo que más o menos os habréis hecho una idea de cómo pueden funcionar. Fijaos, al principio de la inteligencia artificial, el ser humano, el objetivo del ser humano era meter el conocimiento que tenía el ser humano dentro de una máquina. Es decir, yo soy un experto en una determinada materia, vamos a suponer que uno es experto en diagnosticar un determinado tipo de cáncer. Entonces, yo sé exactamente qué información es la necesaria para tomar la decisión y yo puedo establecer qué reglas me permiten, a partir de la información, decidir que esa persona tiene ese tipo de cáncer. Entonces, lo que yo hago es coger esa información y meterla dentro del ordenador. Lo más habitual, como he dicho yo antes, es utilizar reglas lógicas. Si tiene tal cosa y le pasa tal otra, entonces, ¿no? Bien, esto era lo que pintaba el ser humano en esa construcción de esos sistemas inteligentes. ¿Qué hacía el usuario del sistema inteligente? Pues también tenía que ser medio experto. O sea, acababa siendo otro médico que le iba pasando la información y que cuando el sistema le decía una cosa y no le cuadraba, le metía otra información para ir viendo cómo le cuadraba. Es decir, que el experto metía el conocimiento y otro experto utilizaba ese tipo de sistemas. No se podía dejar así a cualquiera, ¿vale? Porque había que saber de la materia. En el tema de los siguientes modelos, de los siguientes de aprendizaje automático, el experto, el ser humano, lo que hace es definir cuáles son los datos relevantes y cuáles son los atributos relevantes. ¿Por qué? Porque en ese momento no teníamos ni la cantidad de datos ni la capacidad de cómputo como para dejar que el sistema discriminara por sí mismo qué era lo importante. Entonces, lo que hacía el ser humano era decirle, hombre, vamos a ver, fíjate en las zonas claras de esta imagen, que es la forma habitual en la que aparecen ese tipo de indicadores de cáncer. Entonces, ya le estabas dando una indicación, coges la imagen, te quedas con las zonas claras, mides el diámetro de esas zonas claras y con eso es con lo que se entrena al sistema. Aquí, los usuarios de estos sistemas también tenían que ser medio expertos. ¿Por qué? Porque tenían que saber si las conclusiones que se obtenían de esos sistemas eran válidas o no. Yo recuerdo haber trabajado en un proyecto con Antonio Farrés sobre temas de sobrepeso y cuando analizábamos, por ejemplo, características del comportamiento de los seres humanos y el sobrepeso, una de las cosas que nos decía el sistema que aprendía es que las personas que toman yogures desnatados suelen tener sobrepeso. Si lo piensan, es lógico. ¿Vale? Es lógico, si tienes sobrepeso, pues tomas yogures desnatados. Sin embargo, si eres joven y tomas hamburguesas, lo más seguro es que no tengas sobrepeso. ¿Vale? Es decir, lo que yo aprendía no era una causa-efecto, que era lo que se perseguía y lo que se buscaba, sino que realmente era una constatación de algo que el experto ya te puede decir que es lo lógico. Es decir, que estos sistemas estaban limitados por las capacidades de datos y las capacidades de cómputo. Estos sistemas son los que a día de hoy se siguen utilizando, esto es lo que ustedes siguen utilizando y casi todas las empresas están utilizando para extraer conocimiento de los datos que tienen. El problema es que, como pueden ver, para poder interpretar los resultados también hay que ser medio experto, ¿vale? Bien, en el siguiente salto, que es todo el tema del deep learning y las redes de neuronas profundas, hemos dicho que lo que cambiaba es que teníamos muchos datos etiquetados. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Pues el ser humano realmente lo que hace es construir esas arquitecturas de deep learning que le van a permitir tratar toda esa cantidad enorme de datos. Entonces, realmente la gente como yo, ¿no?, los de inteligencia artificial, lo que nos dedicamos fue a construir arquitecturas. Que, si lo piensan, es un poquito... O sea, tenemos una serie de ladrillos y los íbamos montando y íbamos probando a ver qué iba mejor y qué iba peor. Algunos dicen que lo hacían teóricamente y otros lo hacían en la práctica. Pero bueno, en realidad, al final lo que importa es se van construyendo arquitecturas que funcionan y que permiten detectar cosas que antes no se detectaban. Hay una cosa muy importante en las herramientas de Deep Learning y es que no tienes que aprender todo desde cero, porque puedes hacer una cosa que se llama transferencia de conocimiento. Es decir, si yo tengo un sistema súper complejo que es capaz de detectar la diferencia que hay entre una flor y un barco, y de repente lo que quiero es detectar frutos, en fin, no son ni flores ni barcos,
puedo coger y parte del sistema lo puedo coger tal como está, es decir, como ya ha sido entrenado, y luego simplemente refinarle un poquito para que detecte los frutos. Entonces, el coste de ese refinamiento de aprendizaje no es tan grande como el coste de aprender todo. Es decir, no tienes que tener miles de millones de datos para hacer cualquier tarea y enseñarle cualquier tarea. Si las tareas se parecen, ¿no?, puedes utilizar el aprendizaje con una de las tareas, parte de ese aprendizaje, y luego refinarlo. Eso es una cosa muy importante dentro del Deep Learning porque ha permitido que esos constructores de arquitecturas no solamente construyan la arquitectura, sino que además te las pasen con parámetros. De hecho, este tipo de sistemas difícilmente se puede investigar en la universidad. Es decir, estos sistemas pertenecen a compañías privadas, que son los que tienen los datos como para poder entrenar este tipo de sistemas, ¿vale? Es decir, estamos hablando de Amazon, de Google, ¿no? Es esta gente que tiene millones y millones de datos y pueden entrenar la arquitectura completa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos esas arquitecturas y luego las adaptamos a otros problemas. No podemos aprender con millones y millones de datos porque no los tenemos, ¿vale? Entonces, al final, las fotos las tiene, pues, donde todos ustedes suben las fotos, pues ese señor tiene todas las fotos del mundo mundial, ¿vale? Si yo en la universidad me pusiera a hacer fotos, podría tener fotos de todos mis alumnos, que no dejan de ser 8.000, 10.000, 20.000, ¿vale? No es lo mismo que tener todas las fotos de todos ustedes. Bien, y una cosa muy importante, empieza a aparecer un concepto que hasta entonces no había existido, que era el usuario que no sabe nada, pero que es capaz de utilizar la herramienta. Es decir, las herramientas ya uno cree que funcionan tan bien que se empieza a fiar de ellas y ya no tiene que saber qué hacen, sino que cuando empiezan a detectar cosas, uno se cree que lo que está detectando está bien. Yo recuerdo en los primeros proyectos, tanto del primer nivel como del segundo, que cuando los instalábamos en los sistemas, en las empresas, habitualmente los operarios lo que hacían era apagarlos, ¿no? Porque los apagaban porque daban muchas señales de alerta y tal, y bueno, pues aquello era un rollo y tal, y yo sí que sé, ¿no? Porque está allí el operario, yo sí que sé, no me hace falta todo esto. ¿Qué ocurría? Que cuando había algún desastre, entonces se hacía un log de todo lo que había pasado y el sistema había estado allí alertando, pero el operario no le había hecho caso, ¿no? Entonces, por eso los sistemas fueron evolucionando en inteligencia artificial hasta cada vez tomar decisiones más precisas, porque cada vez se fueron utilizando más, ¿no?, en sistemas críticos. Bien, ¿y qué ocurre con el último nivel de los sistemas inteligentes, con este nivel que todo el mundo conoce, que es el nivel ChatGPT? Bueno, pues lo que ocurre es que el ser humano construye las arquitecturas, ¿sí?, que se entrenan con cualquier tipo de información, ¿vale? Pues el que más les suena es el texto, con todo el texto que hay. Y ahora lo que estamos construyendo es una herramienta que utiliza todo el mundo. Todo el mundo la utiliza para todo. De hecho, casi todo el mundo ya no busca en Google, busca en ChatGPT, ¿vale? Ayer mi hija me preguntó, papá, me han pedido en filosofía que le diga algún diálogo de alguna película que sea motivador, ¿no? Yo estaba rompiéndome la cabeza pensando, yo qué sé, alguna película de deportes, ¿no? Alguna cosa, $1 Million Baby, alguna cosa de estas así motivadora. Entonces cogí el ChatGPT y le dije, dime 10 diálogos motivadores de películas tal. Y allí salió. El primero era del Padrino, ¿vale? No sé si el ChatGPT es que es irónico o es que ha aprendido demasiado, ¿no? Pero vamos, te voy a hacer una propuesta que no puedes rechazar. Eso es muy motivador, obviamente. ¿Ah? Bueno, lo que quiero decir es que las herramientas de inteligencia artificial ya no son para expertos, ni las utilizan expertos, ni nada. Así ya los expertos nos dedicamos a construir la arquitectura, ni siquiera ya filtramos los datos, ni decimos qué datos son los válidos, ni siquiera decimos cuáles son los atributos válidos. Ya construimos la arquitectura, la probamos y ahora resulta que todo el mundo la puede usar de una manera natural. Es decir, todo el mundo utiliza ChatGPT para todo. Los profesores ponemos los exámenes con el ChatGPT, los alumnos hacen los trabajos con el ChatGPT, los programadores programan con el ChatGPT. El otro día estaba hablando con un profesor, un catedrático de humanidades, que decía que tenemos que crear el título de humanidades digitales para que las personas que se dedican a humanidades también sepan informática, inteligencia artificial, programación. Entonces yo le dije, pero hombre, ¿cómo va a programar uno de humanidades? Se pone, yo lo hago. Dice, yo pienso más o menos lo que tiene que hacer, se lo digo a ChatGPT, me genera el código, luego lo ejecuto. Así que yo ya también, no sé muy bien lo que hago, pero funciona. Es decir, ese nivel de confianza, eso es un gran nivel de confianza, ¿eh? Es un gran nivel de confianza pensar que tú puedes hacer un montón de cosas porque la herramienta te permite generar todo ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino que hay mucha gente que dice, no, eso del ChatGPT lo único que hace es repetir lo que ya ha aprendido. Entonces le metes el texto y luego te lo repite. Digo, ya, es posible. No sé si nosotros hacemos lo mismo, yo no sé cómo funciona nuestro cerebro. Pero lo que sí sé es que cuando la gente interacciona con el ChatGPT, le pide una cosa y no se la da y vuelve a interaccionar y la limpia, ¿no?, y la refina,
hace como que está hablando con una persona. Dice, mira, no se ha enterado bien. Le he dicho no sé qué, pero no se ha enterado bien. Lo que tengo que hacer es decirle no sé cuánto para que se entere mejor. Justo exactamente igual que cuando estás interaccionando con una persona. Es decir, que por mucho que la gente en su cerebro piense que el ChatGPT no hace más que repetir lo que ya tiene escrito, cuando interacciona con él, ya interacciona como una persona. O sea que es una cosa muy curiosa. Y eso es lo que nos viene en el futuro y es lo que nos va a hacer la vida más cómoda. Es decir, tener herramientas con las que interactúas ya como si fuera una persona. Que no digo que no tenga defectos, problemas, ¿no? Podríamos hablar de ellos. Por eso tenemos, ¿no?, la ciencia y lo que viene después, que supongo que seguirá avanzando. Pero ese es el gran avance que tiene la inteligencia artificial y el gran uso que se está haciendo ahora y se va a hacer en el futuro. Fijaos que de lo que yo he dicho no os he comentado casi nada de las técnicas, porque lo más importante es la información y los datos. Es decir, todo esto se construye no porque seamos unos genios, a lo mejor sí lo somos, no lo sé, unos genios creando arquitecturas de inteligencia artificial, sino se construye porque hay datos suficientes para que estos sistemas se puedan entrenar, porque son datos que tienen miles de millones de parámetros que tienen que ajustar. Y para ajustar n parámetros necesitas 10n de datos. Entonces, si tienen miles de millones de parámetros, necesitas millones de millones de millones de datos. Y esos datos los estamos generando nosotros, permanentemente. Evidentemente hay ámbitos donde los datos no son tan numerosos ni son fáciles de poner todos juntos. Por ejemplo, en seguridad, complicado. Por ejemplo, en sanidad. En sanidad es complicado. Todos tenéis protocolos súper complejos acerca de la privacidad de los datos, de lo importante que es mantenerlos, ¿no?, de alguna manera restringidos. Y es por eso que últimamente han surgido tantas iniciativas de generar bases de datos comunes a muchos centros donde toda la información se pueda volcar de todo el mundo. Supongo que eso, por un lado, resuelve el problema legal, es decir, te dan un soporte legal para que tú puedas volcar tus datos y te los protegen, y va a permitir que esos datos estén todos juntos. Hasta que no estén todos juntos, con los datos que uno tiene de su pequeño espacio, no puede hacer este tipo de cosas. Se pueden hacer cosas como la que contaba yo antes del sobrepeso, ¿no? Las muestras que puedas coger, ¿cuántas? 10.000, 100.000, 200.000 personas, poniéndose, ¿no?, a lo más. Pero sigue siendo poco. Sigue siendo muy poco. Tenemos que coger y juntar a todo el mundo, como hacemos con las fotos y con el texto que todos estáis subiendo todo el rato, todos los días. Esta información que se sube es cada minuto, ¿vale? O sea, cada minuto se está subiendo esa cantidad de información. Otra cosa importante es que necesitamos esa capacidad de procesamiento que antes no existía. Es decir, toda esa información que quiero utilizar la tengo que guardar en algún sitio. Entonces me hace falta mucha capacidad de almacenamiento y luego mucha capacidad para mover toda esa información. Yo tengo que pasarla muchas veces por el sistema para ajustar todos los miles de millones de parámetros que tiene el sistema. Entonces eso requiere mucho tiempo. Por eso al final los que tienen este tipo de tecnología son las empresas privadas que tienen ya la capacidad de almacenamiento, la capacidad de cómputo y además todos nosotros estamos entregándoles toda la información que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer eso en ámbitos como la seguridad, como la sanidad? Bueno, pues es una buena pregunta que tendremos que resolver, ¿no?, a lo largo de estos años, ¿no? Por lo menos sabemos que en otros ámbitos funciona. Luego lo que tendremos que hacer será ver cómo traspasamos la legalidad. No la traspasamos, sino cómo la ajustamos para que poder hacer que se sume toda la información y poder tener centros donde se pueda almacenar que no serán en ningún país, tendrán que ser en la nube, en todos los países y procesarla en cualquier sitio, ¿vale? La legislación actual no permite hacer muchas cosas y eso habrá que ver cómo lo resolvemos. Fijaos, quería poner ejemplos de aplicaciones que yo he puesto entre comillas antiguas, que son aplicaciones de hace nada, del 2010, 2011, ¿no?, 2012, de las empresas privadas aplicadas al ámbito de la sanidad, ¿vale?, donde tenemos a IBM, tenemos a Google, ¿no?, que están trabajando en ese tipo de herramientas para, de alguna manera, aplicar la inteligencia artificial sobre datos que ellos tenían. Si os dais cuenta, en los tres casos que pongo, la cantidad de información es limitada y, por lo tanto, no podían estar utilizando las nuevas técnicas, sino que están utilizando técnicas antiguas, las mismas que yo utilizaba con Antonio cuando estábamos desarrollando Genovia. Es decir, técnicas que lo que hacen es seleccionar información, seleccionar atributos y aplicar una técnica de manera controlada.
La revolución tecnológica después de este tipo de sistemas viene por estas dos arquitecturas. Es la única parte técnica que voy a poner para que nadie se asuste, ¿vale? Es decir, cuando hablo de Deep Learning estoy hablando fundamentalmente de detección en imágenes y estamos hablando de arquitecturas como la de la izquierda, ¿no? Las redes convolucionales, las CNNs, y cuando hablamos del ChatGPT estamos hablando de arquitecturas como la de la derecha, que son los transformers. Así vistas no parecen tan complicadas, ¿no? Así esquemáticamente no parecen tan complicadas. Esto todavía no se imparte en la carrera de informática y en el máster a duras penas. O sea, complicadas son mucho, son muy complicadas de entender, pero también es cierto que funcionan muy bien. Y lo más importante es que se han ganado la confianza de los usuarios para utilizarlas de manera común y corriente, ¿vale? Había puesto dos ejemplos, ¿vale? Dos ejemplos. Una es esta competición, ¿vale? Con imágenes para segmentar tumores cerebrales, que es una competición como otra cualquiera, de estas que dicen, a ver, ¿quién desarrolla una arquitectura que los detecte mejor? Te dan un conjunto de imágenes y tú tienes que hacer las pruebas. Ese tipo de cosas empiezan a pasar ya en este ámbito. Es decir, hay suficiente información recopilada sobre este tipo de datos que ya permite entrenar los sistemas y detectarlo e incluso hacerlos competir. Es decir, lo que nosotros hacemos es construir arquitecturas y competir unos con otros a ver quién la hace mejor, ¿no? ¿Quién construye una arquitectura que es mejor que la otra? Y las arquitecturas resultantes, insisto, se pueden reutilizar. Lo que segmenta este tipo de información en un cerebro te puede servir perfectamente para luego segmentar información de huesos. ¿Por qué? Porque el sustrato es el mismo, el procesado seguramente que va a utilizar es el mismo y lo que haya aprendido sobre este sustrato se puede utilizar en el otro sustrato. Lo cual te permite que puedas hacer, en los casos en los que tienes poca información, hacer una pequeña adaptación de un sistema que ha sido aprendido con mucha información. Otra cosa que me ha parecido graciosa que he visto es esta, ¿vale? Y es que he visto que había un señor que utilizaba el ChatGPT para la cosa médica y entonces daba recomendaciones. Es decir, que ya todos nosotros estamos utilizando ChatGPT. No es verdad que no lo estemos haciendo, ¿vale? Estamos utilizando este tipo de herramientas y ya no pensamos, nadie piensa en cómo funciona la herramienta. He puesto el nombre del señor, lo digo porque está ahí abajo, en la transparencia, por si alguien tiene curiosidad. Ya nadie piensa que tiene que estudiar cómo funciona ChatGPT para utilizarlo, sino que la gente lo que tiene es una serie de pautas para extraer la información del ChatGPT como él quiere la información, ¿no? Está, pues, el tono, el formato, el objetivo, el contexto, el alcance. Hay una cosa muy importante que me la han preguntado en varios sitios cuando doy este tipo de charlas, y es que siempre me dicen que, bueno, que lo que cuento parece que funciona muy bien, pero que luego ellos lo prueban y tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto, tiene muchos errores y tal, ¿no? Entonces, hay dos cosas a comentar que me parecen relevantes. Primera, ChatGPT está entrenado con todos los textos que hay, ¿de acuerdo? Con todos los textos, no es un experto. Entonces, cuando ustedes utilizan una herramienta general, no esperen respuestas de expertos. Para tener respuestas de expertos, tienen que hacer un reentrenamiento de la herramienta solo con documentos de expertos. Por ejemplo, yo tengo un alumno que ha decidido que su forma de vida en el futuro va a ser asesor jurídico. Él es informático, no sabe nada de cosa jurídica. Pero lo que va a hacer es, básicamente, coger el ChatGPT, decirle que muy bien, que ha aprendido español, que le parece estupendo, pero que se olvide de todos los textos que ha leído, ¿vale? Que se quede solo con el modelo de español, es decir, has aprendido español, pero olvídate, como si no hubieras leído nada. Y ahora te voy a entrenar con la Constitución del 78 y toda la legislación y todas las sentencias desde el año 78 hasta el día de hoy. ¿Vale? Y ahora quiero que me respondas solo con esa información. El resto no, solo con esa información. Entonces, a partir de ahí, la gente hace consultas al sistema y el sistema lo que hace es responderle, claro, solo desde el punto de vista de las sentencias y de la legislación desde el año 78. Porque si no, evidentemente podría estar dando recomendaciones de los tiempos de Felipe II. Que es el segundo problema que dicen muchos que tiene ChatGPT, y es que alucina, ¿no? Ya me gusta hasta el término, ¿no? Es que la herramienta alucina. ¿Y qué significa que alucina? Pues alucina significa que como en cada paso tiene que ir decidiendo qué va a poner, y hay muchas veces que las probabilidades son parecidas entre unos términos y otros, y tiene muchos textos donde elegir, puede ocurrir que coja un camino que no tenga ningún sentido con lo que es la pregunta original, ¿vale? Y ahí lo que hace la herramienta es
generar una historia que no tiene nada que ver con lo que uno estaba esperando, ¿no? Imaginemos, le das una serie de síntomas y empieza a pensar que esto es una cosa de una enfermedad de la Edad Media, y como tiene muchos textos de la Edad Media, pues empieza a pensar que las sanguijuelas tienen sentido y te da toda una recomendación de la Edad Media acerca de lo que tienes que hacer para tratarte la enfermedad, cosa que evidentemente a día de hoy no nos valdría. Entonces es importante que cuando hablamos de ChatGPT pensemos que hay que afinarlo, ¿vale? Que hay que afinarlo. Vale, ya para terminar, simplemente en el entorno médico, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿y al futuro todas estas cosas que he contado, dónde se van a utilizar? Pues hombre, seguramente para decisiones clínicas, para todo el tema de consultas, ¿no? Ya todo el mundo está pensando en el médico automático, ¿no? Ya le echas en ChatGPT y le preguntas y ya que te diga lo que tienes que tomar. En la redacción de documentos, que eso ya se está haciendo, ¿no? Redactar los documentos de forma automática, en temas de diagnóstico, de monitorización y todo lo que es verificar los tratamientos que te ponen, ver si hay coincidencias, si hay interacciones y ese tipo de cosas. Y ya, por mi parte, nada más. Muchas gracias.